tu impresión respecto de cómo está afectando al mundo de trabajo y las perspectivas respecto de este empecinamiento en destruir a la sociedad y al trabajo argentino. Bueno, primero te voy a aclarar lo siguiente. El mundo del trabajo es un mundo complejo, pero que tiene fundamentalmente dos problemas, que son el trabajo no registrado Ujú. y el bajo poder adquisitivo, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Eso, por lo pronto, a mi criterio, son los dos ejes principales. Por otro lado, vos fijate que tanto la ley de bases como todas las medidas y además todos los ámbitos del mundo del trabajo están dominados por el sector empresario. Los grandes estudios empresarios han hecho las propuestas de reforma que han sido aprobadas con sus más y con sus menos en el Congreso de la Nación, e inclusive han puesto sus funcionarios en las áreas respectivas, de manera que estamos en manos de los empresarios y de los empresarios de capital concentrado. Ujú. Este es un tema muy grave, porque de la misma manera que si estuviésemos en manos del sector sindical no habría ecuanimidad, tampoco hay ecuanimidad cuando se está en manos de los empresarios. Lo que hace falta es una conducción del área de trabajo que sea ecuánime y que sea equilibrada. Precisamente un poco es lo que propone el peronismo de su fundación, cuando Perón creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿verdad? Ujú. Sí, y bueno, Y también se eso no suma a esto el no está tema ocurriendo. del temor a la pérdida del empleo o la desocupación que se ha incrementado significativamente, ¿no? Por supuesto, bueno, las políticas macroeconómicas llevan a una destrucción de las pequeñas y medianas empresas, que son las principales dadoras de mano de obra. No, Ujú. no nos olvidemos que las pequeñas y medianas empresas ocupan del 70 al 75% de la mano de obra argentina, tanto en blanco como en negro, ¿verdad? Esto también Sí. es bueno reconocerlo. En tanto que las empresas de capital concentrado apenas si ocupan un 25 o un 30% y que mayoritariamente está registrado o en fraude laboral como monotributista. No hay economía en negro, digamos, en el tema de las grandes empresas multinacionales. No, no hay economía, no hay trabajo en negro en el caso de las empresas multinacionales. Por Ujú. eso, el rumbo que se tendría que haber tomado es regularizar el trabajo no registrado, direccionándolo a una condonación de las deudas, una condonación incondicionada, sino condicionada de las deudas de las pequeñas y medianas empresas en la seguridad social, y una alternativa para los trabajadores, es decir, no se sabe si que está primero, si el huevo o la gallina, es decir, si el trabajo no registrado es producto de que los trabajadores no registrados tienen planes sociales o que los planes sociales los tienen porque están trabajando no registradamente. Ujú. Entonces hay que inducir a los empresarios PYME a registrar el trabajo y a los trabajadores no registrados a registrarse mediante una metodología adecuada a tal fin. Si vos querés, me puedo extender sobre el tema, Sí, pero me sí, parece que es un tema me interesa porque en realidad no me imagino con un gobierno de estas características que ha avanzado de esta manera sobre los derechos laborales y pretende seguir haciéndolo, el hecho de poder convencer respecto de la No, regularización. por supuesto que está en las antípodas de lo que pretende el gobierno este. Este gobierno está apuntando a una deslaboralización. Ujú. Se vuelve al Código Civil, al siglo pasado, antes de Vialet Macet, el trabajo que hizo sobre Sí, el informe sobre el estado de la clase trabajadora argentina, y a la vieja concepción de la locación de servicios del Código Civil. sí, 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 sí. Vos fijate que una señal de eso es la del trabajador independiente autónomo, que puede tener trabajadores autónomos como colaboradores sin que generen relación de dependencia en un número de hasta 5. Así es, sí, sí, Eso sí. es una barbaridad, pero bueno. Pero que yo, bueno, como la verdad, creo que a veces parece que estamos como comentaristas de la realidad y que no hay alternativas, y yo creo que sí las hay, y me gustaría que te extendieras un poco sobre esto que recién me planteabas. Bueno, yo vengo proponiendo lo siguiente, desde hace mucho tiempo, ¿no?
por un lado, condonar las deudas de los empresarios, pequeños empresarios pyme, que regularicen trabajadores no registrados o que creen nuevos puestos de trabajo. En ese caso no sería condonación, sino que no habría deuda, ¿no? Claro, En el caso de trabajo nuevo. Pero en el caso de trabajadores no registrados, en la medida en que los trabajadores sean no registrados desde la verdadera fecha de comienzo de la relación y con la verdadera categoría que estuviesen, se les condonaría la deuda de la seguridad social devengada hasta ese momento, condicionado a que los mantengan trabajando tanto tiempo como el que estuvieron como no registrados, o hasta que se jubilen, o hasta que fallezcan, o hasta que se retiren por su propia voluntad. Ajá. Esto apunta a evitar la maniobra de que regularicen trabajadores no registrados y los echen a los pocos meses, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y en ese caso, ¿les correría su antigüedad desde el momento que fueron tomados o desde el momento de ese blanqueo? No, también en lo que hace a los trabajadores la antigüedad sería computada a los fines previsionales y a los fines convencionales desde el momento en desde que realmente comenzaron a trabajar. Ajá. Bueno. Porque de lo contrario sería una condonación que la pagan los trabajadores. Claro. Sí, sí. Porque resignan antigüedad y resignan categorías. Pero el tema es que si no, el Estado tendría que hacerse cargo de cubrir esa deuda en términos de aportes. Bueno, se haría cargo. No lo cuestiono, digo, es el planteo. Porque es una obligación también del Estado haber controlado el trabajo no registrado y no lo hizo. No, pero no lo digo como negativo, sino que digo que es otro de los puntos donde se ve la importancia del Estado. De cualquier manera es todo ganancia, porque el trabajador no registrado no aporta nada y va a seguir sin aportar, en tanto que si le damos la salida esa a la pequeña y mediana empresa, comienzan a aportar a partir de la registración, es decir, se entra a recaudar. Inclusive no descarto la posibilidad de que se reduzca el aporte de la seguridad social a cargo del empleador respecto de las pequeñas y medianas empresas, que tengan un tratamiento diferenciado respecto de las grandes empresas o de capital concentrado y multinacionales, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pensás que va a impactar la restitución del impuesto a las ganancias, no solo en la vida cotidiana, sino también en los niveles de consumo, que todos los meses nos muestran cifras realmente negativamente, obviamente, porque todo lo que se deje de ganar se deja de consumir. Es decir, va a ganar, no es ganancia el salario. No, queda claro. De recibir como salario se deja de percibir. Yo creo que es una utopía pensar, salvo casos extremos de altos ejecutivos, que los asalariados pueden estar ahorrando, pueden estar acumulando. Apenas si los mejores posicionados salarialmente están alcanzando a arañar la cobertura de sus necesidades básicas. Exacto. Y bueno, y esto me parece que va a generar, a ver, por un lado, porque los que pagan ganancias... Va a influir negativamente, eso es obvio, sí. Claro, no. Y no me opongo a que haya digamos así, que pague ganancia a los altos niveles salariales, pero los altos niveles salariales estamos hablando de 3 o 4 millones de pesos, porque hay una persona que gana 2 millones de pesos, no se puede considerar que está ganando un salario exorbitante. Está apenas cubriendo sus necesidades y si paga un alquiler, está pagando un cuarto de su salario en materia de alquiler, como mínimo. Sí. Y esto sumado a la pérdida constante de capacidad de compra de los salarios, ¿no? Además, porque inclusive más allá de los indicadores del INDEC, los productos básicos de la canasta familiar son los que sufren más incrementos más incremento inflacionario, ¿no? Sí. Sufren más, crecen más porcentualmente los precios que respecto del resto. ¿Y cómo ves el proceso, tal vez? Termino la idea respecto al trabajador. Dale. También, lo que se ha perdido no es la cultura del trabajo, porque en realidad los mal denominados planeros, despectivamente, todos son trabajadores, porque nadie puede vivir con un plan.
Es decir, el cartonero que está cirugiando en las calles, hay que darle las gracias de que no esté robando. Sí, sí. Y ese tipo tiene un plan seguramente, y entonces hay que inducirlo al trabajador no registrado a que recupere la cultura no del trabajo que ya la tiene, sino la cultura del trabajo registrado. La condición, claro, de Y trabajo. entonces, exacto, y para eso tenemos que habilitar, por ejemplo, una alternativa que a mí se me ocurre y que le he estudiado bastante, es mantenerle el plan por un año al 100%, mantenerle el plan por otro año al 50% y mantenerle el plan el tercer año al 25%. Entonces vos al cuarto año, cuando lo desenganches del plan, ya el tipo habrá recuperado su habitualidad en el trabajo registrado y no tendrá desconfianza. Porque si vos le propones ahora que no te le cortás el plan y lo registrás laboralmente, te lo va a desestimar seguramente, porque la cultura del trabajo no registrado es profunda y la cultura del trabajo registrado para el trabajador no registrado es inexistente. Sí, incluso me han comentado de que en bajas categorías, no sé si vos tenés ese dato, ¿no? Que en bajas categorías salariales, en trabajo informal, no calificado, incluso estudiantes de universidades públicas de los lugares menos favorecidos directamente han dejado de concurrir por la imposibilidad de afrontar el pago del transporte o una comida o tentempié diario. Pero por supuesto, no te quepa la menor duda que es así. En las, No te quepa la menor duda que es así. Es y decir, con el aumento de los transportes y de todos los gastos que implica el desplazarse, entre ellos comer, sí, sí. le torna antieconómica la situación para los trabajadores que ganan poco, que tienen los niveles salariales más bajos. Incluso vos fijate que hay carteles donde se piden trabajadores que no se alcanzan a cubrir o se cubren con inmigrantes porque Sí. no tienen alcance la mano de obra nacional. Cayo, ¿cómo ves el proceso lento, el inicio de las conversaciones para tratar de aglutinar al campo popular? Yo primero te tendría que... Nosotros hicimos y estamos haciendo un intento en ese sentido desde lo que es el peronismo bonaerense, ¿verdad? Ajá, sí. Y hicimos el lanzamiento hace no mucho, y por otro lado estuvimos también en el homenaje de la Quinta de San Vicente al general Perón. Sí. Ahora, y además permítaseme hacer una aclaración con respecto a nuestra pertenencia política y a lo que plantearon algunos medios hegemónicos, como cuando nos calificaron como las viudas de Scioli o los abandonados de Scioli. Es decir, nosotros somos peronistas, fuimos peronistas antes de ser convocados por Scioli al gobierno y seguimos siéndolo. No renegamos de haber estado en el gobierno de Scioli porque consideramos que fue una excelente gestión de gobierno. Lo que pasa es que cuando Daniel se abandona el campo nacional y popular, nosotros seguimos en el mismo lugar. No es que nos dejó él. Nosotros seguimos en el mismo lugar y él se fue para el otro lado. Y no voy a hacer ninguna referencia descalificativa sobre Scioli, pero nosotros no lo acompañamos porque no compartíamos esa posición. Cacho, yo creo que esos comentarios de tan mala leche ni siquiera deben ser tenidos en cuenta. No creo que los Está compañeros bien, que pero vuelvo a acompañaron, aclarar. los compañeros que acompañamos en algún momento a Daniel, y bueno, él tomó su camino, pero el que cambió fue él. El resto, si seguimos Exactamente, siendo exactamente. consecuentes con nuestras ideas y con nuestros planteos, más allá de que una persona, ahora estoy hablando con vos, que tiene una trayectoria y un compromiso como el tuyo, la verdad, de tener que salir digamos, a desmentir o realmente el nivel de agresión, de violencia y de mala leche, porque no se puede decir de otra forma, es realmente más que preocupante, ¿no? Es escandalizador. Bueno, te agradezco las palabras, pero lo cierto es que digamos, es que no está mal aclararlo eso. No, Y no. por otro lado, también lo que te digo es lo siguiente. Mira, vamos a arrancar de dos
conceptos que le pertenecen, uno a Perón y otro a Albert Einstein. Sí. En uno, Perón dice que cuando sufrimos una derrota, tanto en lo deportivo, en lo político, como en la guerra, ¿no? Sí. Una batalla, no le tenemos que echar la culpa al enemigo, al adversario o al rival, porque para eso está. Claro. Que tenemos que ver y profundizar qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que hemos dejado de hacer para que se nos gane, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y por otro lado, Einstein dice que toda crisis es una oportunidad, pero que haya una verdadera oportunidad en la crisis, no podemos seguir haciendo lo mismo, que tenemos que repensar y cambiar nuestra conducta, porque si seguimos haciendo lo mismo no podemos esperar resultados diferentes. Así es. A partir de esas dos cuestiones, y también con la honestidad de que yo estoy hablando con el diario del lunes, es decir, estoy hablando con los resultados a la vista, con lo cual es muy fácil acertar los resultados del domingo, ¿verdad? Con el diario del lunes. Y esto lo digo con toda honestidad. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica y un análisis de por qué se perdió y por qué está Milei en el poder. Y en función de eso, elaborar las propuestas que vuelvan a conquistar y nos reconcilien con el electorado hacia el futuro para poder ser una opción en el 2025, en el 2027, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que honestamente ahora no lo somos. Somos un cuadro que está corriendo detrás de la pelota y que cuando le pasa la pelota para un costado quedan todos pagando y no la alcanzan nunca. Bueno, lo que pasa es que hubo fracturas, hubo controversias internas, hubo actitudes que y bueno, pero eso es, hay que analizarlo. Y no digo flagelarse o autoflagelarse públicamente, sino simplemente hacer unas reflexiones honestas y sinceras para ver qué es lo que no hicimos, qué es lo que hicimos mal, y en función de eso poder proyectarnos hacia el futuro con propuestas, porque en definitiva la política consiste en hacer propuestas hacia el futuro, pero basado en los hechos de los errores que se han cometido en el pasado. Si no, se comete el riesgo de cometer los mismos errores y de incurrir en las mismas fallas que hemos cometido, ¿no? Sí, que Kelly me decía hace un rato que corríamos el riesgo de terminar como el radicalismo, ¿no? En el caso de no prestar. Y bueno, yo aspiro que no y espero que no, más que nada es una expresión de deseo, de voluntarismo. Pero creo que el peronismo tiene capacidad para sobreponerse a distintas circunstancias. Vos fíjate que en la derrota del 83 salimos con más fuerza. Sí. A través de la renovación que cabezó Antonio Cafiero, ¿verdad? Así es. Y no fue fácil en aquel momento. Así es. Y ahora estamos en una situación, digamos, similar en el sentido de que sufrimos una derrota importante y catastrófica en manos de un rival que no tenía antecedentes. Sí. Bueno, pero eso esa crítica creo que corresponde a todas las fuerzas políticas más tradicionales. Está bien, pero nosotros hagámonos cargo de la que nos toca a nosotros. Sin duda. Cada uno que haga cargo de la de ellos, ¿no? Que le quepa el ensayo. Cacho, no te interrumpo más. Primero porque se me termina el programa, segundo porque sé que tenías un compromiso, pero siempre es muy grato hablar contigo y seguiremos conversando en el futuro. Bueno, te agradezco mucho y te mando un gran abrazo a vos y a toda la audiencia, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido Cacho Cuartango aquí en Transición. Y bueno, se nos fue el programa. Corte de luz mediante. Nos quedó Kelly ahí, a ver si la conseguimos para la semana que viene para terminar de redondear los conceptos. Pero creo que lo fundamental es bastante claro, ¿no? La necesidad de capitalizar los errores y los aciertos, tratar de privilegiar un programa y un proyecto común, tratar de comprender, escuchar a la sociedad y trabajar a partir de esto, y fundamentalmente dejar que el enemigo se siga equivocando, porque en realidad, ¿para qué le vamos a hacer el favor de corregirlo? Esto es En Transición con Claudio Caníbal en los controles y nos reencontramos el próximo martes a las 12 acá por Radio AMEP.